A estas alturas, ya no sé qué nos sorprende más. Este debate continúe, que lo esté leyendo en un periódico en lugar de en un celular. Y más allá de todo eso, ¿quién era este tal Macraensis? ¿Quién era este bicho? ¿Era más grande que el T-Rex? ¿Estaba emparentado con él? ¿Qué significa esto para la leyenda del gran lagarto tirano rey? Bueno, todo y eso más en... Y bueno, ya un poquito más en serio, ¿estos todavía los venden o qué? Antecedentes. Pero antes de hablar del Tyrannosaurus macraensis o macrensis, dependiendo de la región donde tú estés, es necesario dar un breve repaso sobre su famoso primo, el Tyrannosaurus rex. Originalmente descubierto por el célebre paleontólogo Barnum Brown, en colaboración con el paleontólogo Richard Lowe, en una expedición auspiciada por Henry Farfar Osborn, quien, como dato curioso, fue aprendiz de otro famoso paleontólogo, Edward Drinker Cope. Pues sí, por lo que podríamos decir que desde el principio el nombre del Tyrannosaurus estuvo ligado a nombres importantes dentro del mundo de la paleontología. Por cierto, Barnum Brown es este viejito que podemos ver acá, aunque quizás sea un poco más conocido por los entendidos por fotos tan excéntricas como esta. Sin embargo, a pesar de que este fue considerado el hallazgo original del Tyrannosaurus, lo cierto es que ya había habido antecedentes desde el año de 1892, comenzando por un hallazgo hecho por el propio Edward Cope, del que él denominó Manospondylus gigas, seguido de otro hallazgo también realizado por el propio Barnum Brown en el año de 1900, del que él denominó el Dinamosaurus imperiosus. Ambos hoy en día considerados prácticamente como Tyrannosaurus rex. Sin embargo, dado la pobre preservación y rareza del estado de estos, sigue siendo considerado el espécimen de 1902, el denominado CM9380 o anteriormente AMNH 973, como el holotipo principal y normalmente como la principal referencia más antigua de la morfología del Tyrannosaurus. Fue hallado en Montana, en la célebre formación Hell Creek, que desde entonces nos ha brindado uno de los vestigios más importantes de restos de Tyrannosaurus rex. Y fue así como inició el punto de partida de una década de investigación científica, en la cual se han encontrado más de 50 especímenes categorizados como Tyrannosaurus rex. Que a términos prácticos de este video haremos destacar solamente 3 de ellos, por su tamaño y por su enorme popularidad. La especie tipo BHI 3033, mejor conocido con el apodo de Stan, descubierto en el año de 1987 en Dakota del Sur, y que actualmente se cree fue vendido a un museo en los Emiratos Árabes. El FMN HPR 2081, mejor conocida como SU, uno de los fósiles más grandes y completos de Tyrannosaurus rex, que se encuentra, según la última data actualizada, en el Museo Field de Historia Natural de Chicago, Illinois. Y finalmente, Scotty o RCM 2523.8, quien es considerado hasta el momento como el fósil de Tyrannosaurus rex más grande y pesado. Y aunque todavía se debate entre su como uno de los especímenes más grandes de su tipo, lo cierto es que al menos en peso la supera. Por supuesto existen muchos otros especímenes, destacando por ejemplo a Jane, un espécimen de Tyrannosaurus juvenil de cerca de 10 metros de largo, o la famosa belleza negra. Pero realmente no podemos abarcar tanto especies, así que vamos de lleno con el árbol genealógico o filogenia de Tyrannosaurus. En el siguiente gráfico, parte de la investigación original sobre el Tyrannosaurus macraensis, podemos ver una síntesis de la familia Tyrannosauridae, que aunque incluye al Rex como uno de sus miembros más destacados, en realidad fue un grupo mucho más variado de carnívoros terópodos saurisquios que proliferaron durante el periodo Cretácico de la era Mesozoica. Y si bien las raíces y origen exacto del grupo aún son un misterio o un debate caluroso, lo cierto es que muchos expertos consideran que la mayor parte de los vestigios de tiranosáuridos provienen de Asia, aunque otra parte también considera que en efecto fue en Norteamérica donde se originaron estos. Como sea, existieron varias especies relacionadas a este grupo, entre las que podemos destacar a Albertosaurus, Gorgosaurus, Daspletosaurus,
Lifronax, Teratophonius, Vistaherbasaur, Gualan, y vinculados al espécimen de Macraensis y de Asia, Schuzentyranus y Tarbosaurus. El bicho en cuestión. ¡Sí! No, tú no. Su nombre proviene de la latinización del inglés lagarto tirano de Macrae. Contrario a lo que se pueda pensar, el hallazgo del Tyrannosaurus macraensis no fue nuevo. Fue hecho allá por el año de 1983 por Dave Gillette. Y tampoco se encontraba olvidado en un depósito. Por el contrario, estuvo exhibido durante una década en el Museo de Albuquerque de Nuevo México, en donde se resguarda otro material perteneciente a la formación Hall Lake. La razón de esta especie de olvido alrededor de este espécimen fue porque durante la década de 1990 se reclasificó como una especie de Tyrannosaurus Rex. Sin embargo, una investigación conjunta realizada a finales del año 2023, encabezada por Sebastian G. Dahlman y un equipo multidisciplinario de científicos, entre los que tenemos nombres tan destacados como Nicholas R. Loyrich o el ya célebre Phil Currie, conocido como el Señor de los Tiranosaurios, entre otros investigadores que serán mencionados hacia el final del video, concluyeron que el espécimen NMM-NHP-3698, a términos prácticos T. macraensis, en efecto no era como se creía originalmente un Tyrannosaurus Rex, sino más bien un taxón hermano del famoso Tyrannosaurus Rex. Todo esto en base al análisis filogenético, al trabajo estratigráfico y una serie de pesquisas científicas y de homología comparativa que no solo ayudaron a diferenciarlo morfológicamente del ya mencionado, sino también a definir todo un panorama e hipótesis nuevas alrededor de la evolución no solamente de este grupo de terópodos, sino incluso de otros grupos de dinosaurios que vivieron en la Norteamérica prehistórica, como es el caso de otras especies de dinosaurios que se cree convivieron con el Tyrannosaurus macraensis, como el Ceratopsido Sierraceratops turneri, varios tipos de Edmontosaurus hadrosáuridos y el saurópodo titanosáurido Alamosaurus. Importante recordar que en ese entonces Norteamérica se encontraba dividida por el mar interior occidental, entre Apalachia o Apalaquia y Laramidia, siendo esta última la que mayor interés presta para la actual investigación. Pero ¿cómo lograron los expertos, en base a un material relativamente escaso, no solamente poder diferenciarlo del famoso T-Rex, sino clasificarlo como una especie nueva? Bueno, aquí podemos ver parte del material original, que consta de un cráneo parcial compuesto de postorbital derecho, escamoso derecho, mandíbula inferior y dentario, esplenial derecho, prearticulares, angulares y articulares, más otras muestras fragmentarias que para términos prácticos de este video no describiré. A continuación podemos observar en la siguiente ilustración realizada por un colaborador ciertas sinapomorfías que lo comparan con el Tyrannosaurus Rex, pero también otras que lo diferencian del mismo. Por ejemplo, si bien podemos observar cómo los postorbitales siguen siendo prominentes, no lo son tanto como en el caso del T-Rex. Barbilla o mentón menos prominente, y a rasgos generales se le puede considerar un poco más frágil y menos robusta que la de Rex. Y consta de una dentadura que, comparativamente hablando, parece ser un poco más frágil y pequeña que la de T-Rex. Es aquí cuando se hacen más evidentes las diferencias, donde podemos ver cómo la mandíbula inferior del T. macraensis es considerablemente más recta y plana. Y finalmente, aunque no se dispone de una mandíbula superior completa, podemos inferir en base al material previamente mostrado que su hocico era más alargado y plano que el del Tyrannosaurus Rex. De todos modos, en este otro gráfico podemos observar a más detalle las diferencias entre los elementos de Tyrannosaurus macraensis y otros tiranosaurios conocidos, junto con otros cambios mucho más detallados y menos perceptibles para los ojos no entrenados. En resumen, es gracias a investigaciones tan completas como estas que nosotros los paleoartistas podemos hacer recreaciones lo más fidedignas posibles a la apariencia de estos animales y que puedan ser disfrutadas por ustedes. Como esta primera recreación encargada por el equipo investigador original del Tyrannosaurus macraensis.
Conclusiones. En resumen, en base a lo anteriormente dicho, hay 3 conclusiones importantes alrededor de este hallazgo. Sin embargo, antes de eso voy a hacer unas pequeñas aclaratorias sobre algo que se está comentando mucho entre algunos medios, ¿sabes? Los típicos titulares exagerados, que si nuevo dinosaurio más grande que el T-Rex. Bueno, obviamente son titulares exagerados. En ningún momento en la investigación se ha hecho énfasis en que Macraensis fuera más grande que el Tiranosaurio Rex. A lo sumo se aproxima al tamaño de Albert, pero sigue siendo superado en peso y medida por fósiles como Su y este señor, el Scotty. Entonces sí, es necesario hacer esas aclaraciones porque lamentablemente siempre esa noticia de los pesos y los tamaños como que tiene que sí o sí ir en algún titular o en algún medio, cuando realmente no es la verdadera importancia de este hallazgo. La verdadera importancia de este hallazgo radica en 3 cosas. Primero, estaríamos hablando de una confirmación, al menos parcial, de aquella famosa hipótesis que planteó Gregory Paul y colaboradores allá por el 2022, refrescando la memoria. Es aquella tesis que decía que existían varias especies o variantes del Tyrannosaurus. En ese entonces él clasificó 2 especies adicionales, el T-Rex que todos conocemos, y agregó a Tyrannosaurus regina y Tyrannosaurus imperator. Ya ahorita actualmente esas especies se consideran inválidas, no están aprobadas por el resto de la comunidad científica. Sin embargo, esta investigación tiene mucho peso porque el amigo Gregory, quien hay que recordar es un destacado especialista en terópodos y paleoartista, no estaba tan equivocado. De hecho, realmente esta investigación ya de forma un poquito más sólida confirmaría que en efecto existieron varias especies de tiranosaurios de buen tamaño. Segunda conclusión importante, el origen y evolución del grupo. Al principio del video les hablé sobre 2 hipótesis. Una que pone el origen del grupo de los tiranosáuridos hacia Norteamérica y otro que lo ubica más hacia Asia, valga la redundancia. Pero más allá de todo eso, yo personalmente soy más a favor de la hipótesis del origen asiático. No en balde la propia investigación de Macraensis, esto no lo estoy diciendo yo, esto está expuesto en el trabajo, relaciona más a Macraensis con Tarbosaurus batar o Schusentyranus magnus, justamente 2 especies emblemáticas de Asia. Pero, y esto es algo que no se puede negar, la mera clasificación o la mera datación de Macraensis hacia el sur de lo que en ese entonces era la Aramidia, del actual continente norteamericano, le suma unos puntos más a la teoría del origen norteamericano. Conclusión importante número 3. Su distribución era mucho mayor de lo pensado. Al ser datado en yacimientos del periodo Cretácico tardío de hace 72 millones de años, según el trabajo estratigráfico, es decir, aproximadamente unos 2 a 4 millones de años anterior al Tyrannosaurus Rex, bueno, Macraensis viene siendo una evidencia clara de lo que ya dije. Ahora bien, estamos ante la prueba Absoluta, total, definitiva, ultra, magno, plus, verídica, porque yo lo digo. No. Aunque es innegable que es una investigación mucho más sólida en comparación a la que se hizo allá por el 2022. Sin contar que está avalada por un equipo multidisciplinario más conocido. Y bueno, sin nada más que agregar, creo que ya es tiempo de concluir este video. Pero no sea antes sin saber tu opinión. Cuéntame, ¿te interesó todo lo expuesto? ¿Te gusta cómo va el canal o quieres que haya algún cambio futuro? ¿Estás de acuerdo conmigo o piensas que estoy equivocado? ¿Tienes alguna duda o pregunta? Si es así, no dudes en comentarla allá abajo, valga la redundancia, en la caja de comentarios. Recuerda que así aprendemos tanto tú como yo. Después de todo, recuerda que solo aquel que no pregunta se queda sin saber. No olvides seguirme en mis redes sociales, paleofanático, y mantente al día con más data sobre paleontología.